Queremos darle la bienvenida. Hoy es lunes, estamos empezando una nueva semana de estudios del libro de Efesios. Tenemos temas muy interesantes por delante esta semana, así que les invitamos a estar aquí siempre, lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la mañana y el miércoles a mediodía. Vamos a orar y pedir al Señor que nos acompañe esta mañana, que nos dé entendimiento espiritual. Vamos a tocar temas profundos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para manejar bien su palabra. ¿Ok? Vamos a orar esta mañana. Padre, muchas gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Es un nuevo día, una nueva semana. Te damos gracias por el día de ayer, por los cultos, por el pueblo, Señor, sirviéndote en diferentes maneras. Y esta mañana, Padre, venimos porque anhelamos estudiar un poco más del libro de Efesios y pedimos, Señor, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, usando tu palabra para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias por los hermanos que nos están acompañando. Quiero pedir, Padre, que le des la tranquilidad del caso esta mañana para estudiar, para que tu palabra sea de provecho espiritual para ellos. Padre, encomendamos a aquellos que están pasando por momentos muy difíciles esta mañana, cualquiera que sea su situación, Señor, pedimos que tu consuelo y tu gracia sea suficiente para ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos ahora continuando con el estudio del capítulo 1 de Efesios. Hemos visto la introducción a esta carta, los versículos 1 y 2. Luego empezamos a estudiar esta gran oración del apóstol Pablo que va del versículo 3 al versículo 14, en la cual el apóstol Pablo bendice y alaba a Dios por las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo. Ahora, aquí tenemos una estructura trinitaria. En primer lugar, el apóstol Pablo bendice a Dios el Padre por las bendiciones que tenemos en Él, versículos 3 al 6. Luego el apóstol Pablo bendice a Dios el Hijo por las bendiciones que tenemos en Él, versículos 7 al 12. Y en tercer lugar, tenemos Pablo bendiciendo al Espíritu Santo por aquellas cosas que Él nos da, versículos 13 y 14. Esta mañana vamos a continuar con la sección que tiene que ver con las bendiciones que vienen de parte de Dios el Hijo para nosotros, versículos 7 al 14. Y en particular vamos a estar mirando el versículo 7a, que dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esas palabras van a ser suficientes para estudiar esta mañana, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, antes de entrar en los detalles, permítame resumir las bendiciones que tenemos de parte de Dios el Hijo. El apóstol Pablo destaca 4 bendiciones que tenemos de parte del Señor Jesús. En primer lugar, lo que vamos a estudiar esta mañana, la bendición de la redención. Vamos a ver qué significa la redención que tenemos en Cristo. Segunda bendición espiritual, el perdón de los pecados. Y vamos a ver que el perdón de los pecados es la explicación de la redención. Las dos cosas van de la mano. En tercer lugar, el apóstol Pablo habla de la reconciliación, una gran bendición que tenemos en Dios el Hijo, la reconciliación. Aunque vamos a tener que notar que en versículo 10, el concepto que Pablo presenta de la reconciliación es mucho más grande de la que tenemos en 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios 5, como en otros pasajes, el apóstol Pablo habla de la reconciliación entre el pecador y Dios el Padre. El Señor Jesús nos ha reconciliado con Dios el Padre. Es lo que Pablo va a tocar en Efesios capítulo 2. Pero si miramos el versículo 10, vamos a ver que es un concepto universal de la bendición de Dios, de la reconciliación.
tenemos la reconciliación universal. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que el concepto que el apóstol Pablo tiene aquí de reconciliación es universal, de la cual una parte es reconciliación del pecador con Dios el Padre. Vamos a estudiar eso más adelante. La cuarta bendición de Dios el Hijo es la bendición de ser herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesús. Tenemos eso en el versículo 11. Así que tenemos mucho que estudiar esta semana. No sé hasta dónde vamos a llegar para el viernes. La meta, el propósito no es ir rápidamente, sino ir profundamente. Queremos realmente profundizar el estudio de la palabra de Dios, porque es algo muy importante para nosotros. Vamos a empezar esta mañana entonces con la primera bendición que tiene que ver con la redención. Aquí hay tres preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuáles son las tres preguntas fundamentales? Pregunta número 1. ¿De quién viene la redención? Y el apóstol Pablo va a decir al comienzo, ¿en quién? Vamos a explicar a quién se refiere Pablo ahí. Pero es la primera pregunta. ¿De quién viene la redención? Segunda pregunta. ¿Qué es la redención? Es una palabra que usamos frecuentemente como creyentes, pero por lo general sin entender bien el concepto. Así que esta mañana vamos a entender el concepto de redención. Tercera pregunta, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo obtenemos esta redención? Y Pablo va a decir, por medio de su sangre. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿De quién viene esta gran bendición espiritual que tiene que ver con la redención? Noten cómo el apóstol Pablo empieza el versículo 7, con estas dos palabras, en quién, ¿no es cierto? En quien tenemos redención. Ahora, cuando estamos estudiando el texto en griego, la forma en la cual Pablo escribe aquí, en quién, la preposición que él usa, es capaz de dos sentidos diferentes, dos interpretaciones. En quién puede ser instrumental, es decir, por medio de quién tenemos la redención. En quién, instrumental. O puede ser locativo, puede ser en qué persona o en qué contexto tenemos la redención. Ahora, comentaristas debaten este asunto, no es fácil contestar a primera vista, pero más adelante el versículo 7, el apóstol Pablo me parece indica claramente cuál es el instrumento de la redención, cuando Pablo dice, por su sangre. La sangre de Cristo es el instrumento por medio del cual viene la redención. Así que me parece que las primeras dos palabras, en quién, debemos aplicar la interpretación locativa. Es decir, tenemos esta redención en el amado. La palabra quién, esta palabra quién se refiere a versículo 6 al final, el amado, el Señor Jesús. Ahora, la razón por la cual enfatizamos el aspecto locativo, es decir, que esta redención viene siempre y cuando estamos ubicados en cierto lugar. ¿En qué lugar tenemos que estar ubicados? En Cristo. Noten lo que no dice. No dice en la iglesia. ¿Ya? La redención no viene porque vas a la iglesia. Puedes pasar toda tu vida asistiendo a la iglesia y nunca ser redimido. Porque no es suficiente ir a la iglesia. Tenemos que estar en Cristo. Ahora, si vamos al capítulo 2, el apóstol Pablo explica
la manera en la cual podemos estar en Cristo y por qué las bendiciones vienen por estar en Él. En Efesios 2, al comienzo del capítulo, el apóstol Pablo habla de nuestra condición espiritual, por naturaleza. Desde el momento que nacimos en este mundo, ¿cuál es nuestra condición? Somos pecadores. Más bien, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Suena algo paradójico, pero cada ser humano que nace en la tierra nace muerto. Porque tiene vida física, pero está muerto en términos espirituales. Está muerto en su relación con Dios. Ahora, esa condición es tan seria que la única manera que podemos tener la salvación es si ocurre una suerte de resurrección. Al igual que Cristo tuvo que resucitar a Lázaro para que Lázaro pueda salir de la tumba y continuar con su vida, cada ser humano necesita una resurrección espiritual. El apóstol Pablo menciona esto en Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ahí está nuestra condición, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Noten con cuidado lo que dice, estando muertos. No dice estando buscando a Dios. No dice tratando de mejorar nuestras vidas. No dice yendo a la iglesia. No dice el apóstol Pablo, mientras estábamos todavía muertos, inertes, no haciendo nada, es que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Noten esa frase, juntamente con. Extraño, ¿no es cierto? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que nuestra resurrección espiritual está vinculada con la de Cristo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó para que toda persona que algún día ponga su fe en Cristo experimente una resurrección análoga, parecida a la de Cristo. Resumiéndolo, cuando Cristo resucitó, Él resucitó como representante legal de todas aquellas personas que a lo largo de 2000 años y más iban a poner su fe en Cristo en algún día. Y el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, porque el Espíritu Santo nos da vida para creer en Él, en ese momento se activa todo lo que Cristo hizo a nuestro favor hace 2000 años. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él ha sido exaltado por nosotros. Lo que el Espíritu Santo hace cuando nos salva es que nos coloca en Cristo. Nos saca de nuestra condición espiritual en Adán, que es la condición de muerte espiritual. Nos coloca en Cristo, eso nos da nueva vida espiritual. Y estando en Cristo, todos los aspectos de la salvación se activan en nosotros. Es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención. Es decir, enseguida que el Espíritu Santo nos coloca en Cristo, en el momento del nuevo nacimiento y la salvación, en ese preciso instante ya tenemos redención por su sangre. ¿Ok? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y es el sentido locativo de nuestra salvación. Muy bien, esa es la primera parte, la primera pregunta. ¿En quién tenemos esta redención? Ahora vamos a la parte más complicada, más difícil. La segunda pregunta es, ¿qué significa la redención? ¿Qué es redención? Pueden ver ahora en sus pantallas la palabra en griego. Otra vez estamos
mirando el texto en griego para animarles, los que pueden hacerlo, a aprender el idioma griego para poder leer el Nuevo Testamento en ese idioma. La palabra es apolutrosis. ¿Ok? Palabra un poco complicada, seguramente nadie ha escuchado esta palabra antes, pero es la palabra en griego. Apolutrosis, redención. Antes de mirar lo que esta palabra significa, de dónde viene, vamos a ver algunos usos de esta palabra en el Nuevo Testamento, para empezar a tener una idea del concepto de esta palabra. Vamos a Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Aquí tenemos el apóstol Pablo usando este término para hablar de nuestra salvación. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que está hablando de la justificación. ¿Cómo es que Dios nos justifica? Bueno, dice Pablo, Dios nos justifica mediante la redención. Así que lo primero que notamos aquí es que el paquete de salvación es un paquete muy complejo. Tiene muchos elementos. Usando una analogía de el mundo moderno de las computadoras. Ustedes saben que hay un software que todos usamos para manejar la computadora que se llama Word, ¿ya? Y cuando compras una computadora necesitas instalar Word. Pero el paquete de Word viene con, o Microsoft Office, por ejemplo, viene con diferentes elementos. Microsoft Office viene con Word, con Excel, con PowerPoint. Es todo un paquete de cosas. Y todo está integrado. Así que cuando estás tipeando en Word y te equivocas en tu ortografía, un corrector se activa indicando que la palabra está mal escrita. Si estás escribiendo en PowerPoint, lo mismo va a pasar, porque todo está integrado. Y puedes copiar de uno al otro con total libertad porque es un paquete. No tienes que comprar Word por aparte de PowerPoint y aparte Excel y otra cosa. No, todo viene como un paquete. Así es la salvación. Dios no nos salva por partes. Él nos da el paquete de salvación. Ahora, lamentablemente como creyentes, somos como personas usando la computadora. La gran mayoría me imagino que son como mi persona. Usamos 99% usamos Word. Y del Word usamos quizá 5% de todo lo que Word ofrece. Yo a veces quedo maravillado. Estoy tratando de hacer algo, viene mi hijo, viene mi hija, dice, papá, es fácil, haces esto, lo otro, y en un momento ya solucionaron el problema. Yo ni cuenta me daba de que Word puede hacer esas cosas. Creo que muchos creyentes somos así. Tenemos la salvación, sí. Y pensamos que ya entendemos toda la salvación. Y resulta que recién entendemos como 5%. Porque la salvación es algo sumamente complejo. Y lo que debemos tratar de hacer es entender la complejidad de la salvación. ¿Para qué? Para disfrutarla. La persona que maneja Microsoft Office en su totalidad saca mucho mejor provecho de su inversión, ¿no es cierto? Y es igual en la vida cristiana. Cuanto más estudias todo el paquete de salvación, lo que va a pasar es que no solo vas a entender mejor la salvación, sino que vas a disfrutar mejor la salvación. Y por eso estamos estudiando la Biblia en esta manera más detallada. Así que el apóstol Pablo usa esta palabra redención en Romanos 3:24, vincula redención con la doctrina de la justificación y afirma que la tenemos, tanto la justificación como la redención, la tenemos en Cristo. Cristo es el Microsoft Office, ¿ya? En Él tenemos todo el paquete de la salvación. Ok.
Vamos a 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30, para ver otro uso de la palabra redención. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Mas por él estáis vosotros en Cristo. Es decir, gracias a Dios el Padre, su elección y su predestinación, es gracias a Él que nosotros estamos en Cristo. Aquí está el paquete, el Microsoft Office espiritual. Estamos en Cristo. Ahora miren otra vez los elementos de la salvación que tenemos en Cristo. Porque Pablo dice, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Por si acaso, no es el paquete completo. Hay más cosas todavía en Cristo. Pero Pablo selecciona 4 aquí. Una de ellas es redención. Tenemos redención en Cristo. Vamos a Colosenses, capítulo 1 y el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo está orando a Dios, o está orando por la iglesia en Colosas. Miren lo que dice en Colosenses 1, versículo 14, hablando de la salvación que tenemos. Noten una vez más el aspecto locativo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pareciera que Pablo ha aplicado copy-paste, ¿no es cierto?, de Efesios, solo que no había copy-paste en ese tiempo, pero Pablo está con su corazón lleno de estas ideas. Él escribió varias cartas al mismo momento de la cárcel en Roma, y Pablo usa frases parecidas en diferentes cartas, en quien tenemos redención. Vamos a Hebreos, capítulo 9 y el versículo 15. Una carta muy diferente a la de Efesios y Colosenses, pero tenemos las mismas doctrinas. Hebreos 9, versículo 15. Dice, así que, por eso, hablando de Cristo, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, no veo la palabra redención ahí, quizás es la palabra remisión de las transgresiones. Tenés que chequear otra vez ese detalle en Hebreos 9, versículo 15. Pero la palabra redención aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a analizar la palabra un poco más ahora. Esta palabra apolutrosis, ¿qué significa? Bueno, los estudiosos nos dicen que la raíz verbal es la palabra luo. Luo es un verbo en griego que significa soltar. Se usa en muchas maneras. Es el verbo normal como nosotros tenemos en español para soltar. Se usa para soltar animales. Cuando abres el corral y los animales salen, los has soltado. Se usa para sacar la armadura. Cuando un soldado terminaba el día, él se soltaba la armadura para sacarla. Se puede usar para soltar las sandalias, para poder quitarte las sandalias al fin del día. Se usa en múltiples maneras. Es el verbo normal para soltar. Pero los idiomas se van desarrollando, y del verbo soltar surgió una palabra que es una suerte de adverbio. Adverbio. Sabemos lo que es un adverbio, espero. Un adverbio es una palabra que describe cómo la acción del verbo se ejecuta. Por ejemplo, el verbo correr es un verbo. Puedes correr en diferentes maneras. Puedes correr rápido, rápidamente, es un adverbio. Rápido o rápidamente es un adverbio. Estás describiendo cómo corres. O puedes correr saltando, otro adverbio. O puedes correr cansado. O puedes correr lento. Todos son adverbios.
describen cómo el verbo correr se ejecuta. Ahora, hay un verbo luo, soltar, pero lutrón es una suerte de adverbio que indica cómo la acción se hace. Podemos usar soltando, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, el caballo fue puesto en libertad soltando la soga. ¿Ok? Describe cómo al caballo se le dio libertad, soltando, ¿no? Esas letras ando en español indica el adverbio, ¿no es cierto? Podemos decir, la ama de casa colgó el platillo en la pared clavando. ¿Okay? Ando clavando, es como lo colgó. ¿Okay? Ahora, aquí el verbo luo, soltar, tenemos el adverbio soltado o soltando. Es la manera en la cual una acción se cumple. Por ejemplo, podemos decir, Dios el Padre nos ha librado del pecado soltándonos. ¿Ok? Es una suerte de adverbio. Pero en el tiempo del el primer siglo del Imperio Romano, habían muchos esclavos. Y esta palabra lutrón se empezó a usar con el contexto de pagar un precio. ¿Ya? El esclavo fue liberado soltando, pagando un precio. Así que la palabra lutrón empezó a tener el concepto de soltar algo pagando un precio. Y de ahí viene el concepto de el precio de rescate. Cuando una persona ha sido raptada y hay que lograr su rescate, se paga un precio de rescate. ¿Okay? En inglés hay una palabra ransom. Ransom es el precio del rescate para lograr la libertad de una persona que ha sido raptada. Ahora, esta palabra lutrón, que tiene este concepto de pagar el precio de rescate, es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, muy importante en relación con la obra de Cristo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Miren lo que el Señor Jesús contesta en Mateo 20 y el versículo 28. Si hacemos esta pregunta, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Miren lo que Él mismo dice. Aquí no dependemos de teólogos o pastores o predicadores. Vamos al mismo Señor Jesús para que Él nos conteste la pregunta. Señor, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Cuál fue el propósito principal de tu venida? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mateo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está, lutrón, en rescate por muchos. Podemos decir, vino para servir y para dar su vida en redención por muchos. La palabra lutrón, rescate o redención. Él vino para redimir. Tenemos las mismas palabras en Marcos 10, el versículo 45, casi las mismas palabras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en lutrón, redención por muchos. ¿Ok? Así que este es el concepto fundamental de la palabra lutrón. Es soltar pagando un precio de rescate. Entonces, volviendo a Efesios 1, verso 7, cuando dice, en quien tenemos redención, lo que está diciendo es, en quien tenemos la libertad del pecado a través de alguien que paga un precio para rescatarnos. Es todo un concepto grande, hay que usar varias palabras para explicar el concepto aquí de apolutrosis. En quien tenemos la libertad del pecado
a través de alguien, Cristo, que pagó un precio para rescatarnos y soltarnos del pecado. ¿Okay? Es el concepto de apolutrosis. Ahora, hermanos, lamentablemente, en los últimos años se ha generado un tremendo debate acerca de esta palabra y este concepto de redención. Permíteme explicar un poquito el trasfondo de este debate. El apóstol Pablo escribe como judío en el contexto de toda la revelación del Antiguo Testamento. En un momento vamos a ver el aspecto de la sangre como el precio que se pagó para la redención. Obviamente ese concepto de pagar sangre para redimir a alguien es un concepto del Antiguo Testamento, ¿ya? No es un concepto del Imperio Romano. Por lo general, el concepto romano es pones en libertad pagando dinero, ¿ok? Pagando dinero. Pero el apóstol Pablo, como judío, como fariseo, él había estudiado el Antiguo Testamento incansablemente y estaba bien grabado en su mente este concepto. El ser humano tiene un gran problema delante de Dios. Y el gran problema que tenemos delante de Dios es que somos pecadores. Porque somos pecadores, estamos bajo el juicio de Dios. Otra forma de hablar de eso es la ira de Dios. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos 1, verso 18. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra ira simplemente significa el juicio o el castigo de Dios por el pecado. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. ¿Okay? Como Dios dijo a Adán y Eva, el día que comieran del fruto prohibido, ese día morirán. Así que la cosa en un sentido muy sencillo. Si el ser humano peca, muere. La muerte física y espiritual es el castigo de Dios, la aplicación de su justicia a nuestra rebeldía espiritual. Así que el ser humano tiene un gran problema, porque pecamos todo el tiempo. Porque pecamos todo el tiempo, estamos bajo la, no solo amenaza, estamos bajo la realidad de la ira de Dios. ¿Cómo podemos soltarnos de esa situación? ¿Cómo podemos liberarnos de la ira de Dios? Bueno, el concepto del Antiguo Testamento fue el siguiente. La manera que puedes liberarte del castigo de Dios es si otra cosa u otra persona muere en tu lugar. Así que Dios dio todo el sistema sacrificial. El cordero moría en lugar del pecador. Eso viene del cordero de la Pascua, ¿cierto? Cuando los primogénitos iban a morir. La única forma de redimir al primogénito judío, para que el primogénito judío no muera, la única forma de soltarlo, liberarlo de ese castigo del ángel de la muerte, era si un animal, un cordero, moría, y en señal de esa muerte, la sangre se aplicaba a la puerta de la casa. El ángel pasaba por la puerta, veía la sangre y pensaba, ya, alguien ya murió o algo ya murió aquí. Así que no tengo nada que hacer aquí, y el ángel de muerte pasaba. Y el hijo primogénito se liberaba del juicio por la sangre del cordero. Cuando Dios lleva a Israel a la tierra prometida, establece todo el sistema sacrificial. Y constantemente el concepto era, la redención del juicio de Dios es a través de la muerte de un animal. Así que Pablo sabía todo eso. Lo que Pablo no sabía, lo que ningún maestro le había enseñado, ni Gamaliel, el gran maestro de los judíos,
Nadie le había enseñado este pensamiento radical y revolucionario. El Mesías iba a ser el Cordero. Eso no entró en la mente de los judíos. Porque para los judíos el Mesías iba a venir para liberarlos, redimirlos de sus enemigos a través de la guerra. El concepto de él era el Mesías, iba a venir un gran guerrero poderoso, iba a luchar contra los romanos y dar a los judíos libertad. Cuando el Mesías murió en la cruz, hasta los discípulos quedaron totalmente confundidos y huyeron. Les llevó un tiempo para entender que el Mesías tenía que morir. Él vino para morir, aunque lo había dicho muchas veces. No lo captaron. Y por fin, cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo en el camino de Damasco, por fin Pablo entiende esta enseñanza fundamental. El Mesías es el Cordero de la Pascua. El Mesías es el Cordero de Dios que nos redime del pecado. No que nos redime de los romanos. Tenemos un enemigo mucho más serio que los romanos. Es nuestro corazón malvado y perverso. Y la única forma de redimirnos de nuestra propia pecaminosidad es Él pagando el precio de su sangre. Así que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el autor de Hebreos, el apóstol Juan, todos los autores del Nuevo Testamento tienen este concepto muy claro. Cristo nos redime a través de su muerte. Y su muerte es una muerte para aplacar la ira de Dios. Bueno, ese concepto se desarrolló en la historia de la iglesia cristiana. Por más o menos 1800 años, todos los teólogos, padres de la iglesia, coincidían en ese concepto fundamental. Hasta el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Dos cosas pasaron. En primer lugar, empezando con la filosofía, pensadores cristianos empezaron a tener este concepto. Podemos reinterpretar todo el Nuevo Testamento. Y el concepto era el siguiente. La Biblia es un libro humano. Por ser un libro humano, es capaz de estar equivocado. Los autores del Nuevo Testamento eran hombres de su tiempo. ¿Se entiende eso? Decían ellos. Para el siglo XIX, decían estos filósofos y pensadores, el ser humano, la sociedad ha cambiado enormemente. Así que esta idea de que Dios es un Dios de ira, que castiga el pecado, decían los filósofos y los pensadores, entre comillas, modernos del siglo XIX. Este concepto de un Dios de ira no es un concepto correcto. La sociedad moderna no acepta. Es un concepto barbárico de Dios. Hoy en día, decían ellos, hemos avanzado. Ahora tenemos un Dios avanzado, un Dios de amor, un Dios que perdona con total libertad, un Dios que no necesita que su Hijo muera para perdonarnos. No, Dios es Dios de amor. Con tal que tú te arrepientas y te sientes mal por tu pecado, Dios te perdona con total libertad. Así que con esa idea, decidieron estos teólogos y filósofos que el apóstol Pablo se había equivocado. Que su concepto de la redención era un concepto muy primitivo. Y había que rescatar la teología cristiana para que sea una teología acorde con los tiempos modernos. Y la teología liberal del siglo XIX rechazó por completo este concepto de la redención por la sangre de Cristo. Y empezaron a decir que Dios simplemente perdona el pecado porque Dios es amor. Bueno, personas como Spurgeon, siglo XIX, o John Ryle, si conocen Ryle, ese gran autor del siglo XIX que hoy en día también podemos leer.
Ellos y muchos más lucharon contra esta teología liberal. Y la iglesia evangélica del siglo XX está fundamentada en los pensamientos de Spurgeon, Ryle, Warfield en Estados Unidos y muchos otros pensadores evangélicos. Y el siglo XX ha sido el siglo del auge de la iglesia evangélica. Ha explosionado en todo el mundo la iglesia evangélica con estas doctrinas fundamentales de la reforma protestante, ahora llamamos teología evangélica. Pero, como hay un dicho, el que no estudia historia y no aprende de la historia, está condenado a repetir los mismos errores de la historia. ¿Qué empezó a pasar hacia el fin del siglo XX? Hacia el fin del siglo XX, ahora teólogos evangélicos empezaron a copiar los liberales del siglo XIX y empezaron a cambiar el concepto de redención. Y lamentablemente hoy en día hay un tremendo debate en el seno de la iglesia evangélica acerca del concepto de la redención. En Inglaterra hay un pastor bautista que se llama evangélico, es considerado muy evangélico, su nombre es Stephen Choke. Él es el fundador de una misión, Oasis, un hombre que hace muchas cosas buenas, fenomenal en su apoyo en causas sociales, gran creyente en ese sentido. Pero lamentablemente, al fin del siglo XX, entrando al siglo XXI, Steve Choke empezó a cambiar su concepto de la redención, y al cambiar su concepto ha empezado a influenciar a muchos pensadores cristianos para cambiar totalmente el concepto de redención, quitando de la doctrina cristiana la idea de la ira de Dios, rechazando que Cristo murió pagando el precio de la ira de Dios y reemplazándolo con el concepto de Dios simplemente perdona porque Él es amor. Hemos tenido una conferencia en nuestra iglesia revisando un libro por un pastor, Oyarzún, que tiene este concepto también, y lo encontramos también en Jesús Aterán Romero, que patrocina esta nueva teología, entre comillas, evangélica, que es muy peligrosa porque socava las bases de la doctrina. Si me permiten usar la analogía de Internet y el mundo de la computadora, cibermundo. Puedes comprarte tu Microsoft Office. Y tu Microsoft Office puede estar funcionando a las mil maravillas. Hasta que entra un virus. El momento que entra un virus, te daña ese software, paraliza tu computadora. Así que, si somos prudentes, ¿qué compramos? ¿Qué instalamos en la computadora? Un antivirus. ¿Qué es un antivirus? Es un sistema que chequea todo lo que entra a tu computadora. Y enseguida que ve un virus informático, lo detiene. Y protege tu computadora del virus. Muy importante tener un antivirus actualizado. Es igual, hermanos, en la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es un paquete de toda la salvación cristiana. Satanás odia eso. Y lo que Satanás está constantemente queriendo hacer es hackear la iglesia. Quiere hackear la doctrina. Ahora, el virus, ¿cómo entra a la computadora? ¿Será que estás navegando en internet y ahí aparece un virus y te dice: buenos días, señor usuario, yo soy un virus malévolo, yo quiero dañar tu computadora, ¿me permites entrar? El virus no viene así, ¿no es cierto? Porque jamás entraría. ¿Cómo se presenta el virus? El virus se presenta en muchas maneras atractivas. Por ejemplo, de repente quieres descargar una canción, un video.
a veces el virus viene ahí. Porque ese video es muy atractivo. Y no te cuidas y dentro del video viene el virus. O quizás vas a descargar un libro. Y sin darte cuenta has entrado un sitio de internet peligroso donde te ofrecen libros gratis, pero con un virus. Destruye tu máquina. En la teología, los viruses teológicos siempre van a ser atractivos, siempre. Ahí está el peligro. Y el creyente que es como un antivirus para la iglesia, o ese creyente es muy incómodo. ¿Por qué? Porque detiene para ciertas cosas. A veces cosas que quieres. Si tienes un antivirus en tu computadora y estás por bajar un libro que tú quieres leer, y de repente tu máquina para, no te deja descargar ese libro. Y primero te molestas. ¿Cómo es posible que esta máquina no me deja descargar este libro que yo quiero? La máquina te está protegiendo. En la iglesia necesitamos pastores y teólogos que tienen antivirus para cuidar la iglesia. Y cuando ese pastor o ese pensador te alerta de un peligro, haz caso. Haz caso. No es un anticuado. No es una persona que tiene envidia de otros. No tiene celo por la iglesia del Señor Jesús. Tiene celo por la doctrina que Cristo nos ha dado. Y hay que pelear a capa y espada para no permitir que alguien hackee la iglesia o la doctrina. Esta doctrina de la redención, si no tienes cuidado, navegando internet, puedes dar con sitios que van a querer cambiar totalmente tu concepto de la redención, negando el concepto de la ira de Dios o la muerte de Cristo para redimirte, para decir, no, esos son conceptos anticuados de Dios. Tenemos que estar modernizando la teología. Bueno, eso de modernizar es la forma de que se presentan los viruses a la iglesia. Así que hay que tener cuidado con esto. Tengan mucho cuidado con pensamientos nuevos de la redención. Quiero que ustedes noten aquí, bíblicamente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Aquí está claramente en la Biblia, ¿no es cierto? Realmente no hay vuelta a quedar, no hay nada complicado aquí. Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. Así que los teólogos modernos como Steve Chalky, Oyarzún y otros pueden decir lo que quieran. Pero la revelación bíblica, lo que el Espíritu Santo ha revelado, es que la redención viene por la sangre de Cristo. Ahora quiero que noten otra vez lo que mi pastor en Inglaterra me dice. Alex, pregúntate por qué no dice otra cosa. Por ejemplo, noten que no dice por su muerte. Hay algunas versiones modernas de la Biblia que van a traducir versículo 7 en esta manera: en quien tenemos redención por su muerte o por la cruz. No, hermanos, lo que Pablo escribió no es por su muerte, es por su sangre. ¿Por qué la palabra sangre será importante? Porque la palabra sangre indica qué clase de muerte fue. Porque lo que Steve Chalky, Oyarzún y otras personas dicen es que nos hemos equivocado como iglesia, que cuando Cristo murió en la cruz fue una muerte ejemplar. Es decir, Él murió para enseñarnos el amor de Dios. Él no murió para pagar o apaciguar la ira de Dios. No, Él murió para mostrarnos el amor de Dios. Y por eso quieren hablar de la muerte de Cristo, pero una muerte que solo muestra el amor de Dios. Y es precisamente para evitar esos malos conceptos y malas interpretaciones que Pablo, guiado por el Espíritu Santo hace 2000 años, no escribió por su muerte, sino por su sangre. Porque la palabra sangre te lleva al Cordero de la Pascua. El primogénito judío
se salvó de la muerte. No por la muerte del Cordero, sino por la sangre del Cordero. La sangre tenía que ser aplicada a la puerta, porque la sangre indicaba a alguien ha muerto en lugar de otra persona. Y por eso en el Antiguo Testamento los judíos estaban prohibidos tomar sangre, porque la sangre representaba la ira de Dios se ha satisfecho. El pecado ha sido castigado y la persona va libre por la sangre que ha sido derramada. Esa sangre era tomada, ingresada al lugar santísimo y derramada en la presencia de Dios, diciendo: Señor, el pecador debe morir porque ha pecado. Pero Él ha traído una ofrenda. Afuera el animal ha muerto. Aquí está la sangre, indicando que ese animal murió en lugar del pecador. Así que, Padre, perdona, suelta al pecador por la sangre derramada. Es el concepto que el apóstol Pablo está manejando aquí, un concepto muy profundo para nosotros. Así que repito, hermanos, tengan mucho cuidado con libros o ponencias o prédicas, enseñanzas en internet que van a querer cambiar la doctrina de la redención, quitando el concepto de la muerte de Cristo para expiar el pecado. Esto es fundamental para entender la salvación que tenemos en Cristo. Quiero terminar notando una pequeña palabra aquí que hemos pasado por alto. ¿En quién tenemos? Tenemos. Lo que es interesante de este verbo tenemos es el tiempo del verbo. Es tiempo presente. Si se acuerdan, hasta el momento, los verbos del versículo 3 en adelante son verbos en auristo, ¿no es cierto? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. ¿Ya? Auristo. Nos bendijo en un momento dado, para siempre. Una acción puntual, un auristo. Nos bendijo. Versículo 4. Nos escogió, otro auristo. Nos escogió en un momento dado. Una acción puntual que se cumplió por completo en ese momento. Nos escogió. Versículo 5. Habiéndonos predestinado, otro auristo. Nos predestinó en un momento dado. Una acción puntual, auristo. Pero cuando llegamos al versículo 7, el apóstol Pablo cambia el verbo de un auristo a un presente. Pablo no dice en quien tuvimos redención. Ahora, eso hubiera sido cierto, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, Él obró redención para nosotros en forma absoluta. Ya somos redimidos por toda la eternidad por lo que Cristo hizo. Entonces, ¿por qué Pablo usa el tiempo presente? ¿Qué es lo que el tiempo presente significa y que el apóstol Pablo quiere que tengamos en cuenta? Y por qué no decirlo, lo que el Espíritu Santo quiere que tengamos en cuenta. Cuando es un verbo presente, está hablando de una acción continua. Es decir, el creyente tiene redención constante, continuamente, por la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo está contestando, tratando, o podemos hablar de dos aspectos de la redención. En primer lugar, tenemos esa redención absoluta y final en Cristo del dominio de la muerte y Satanás en nuestras vidas. Hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, Él nos redimió del dominio de la muerte y el pecado y Satanás en nuestras vidas. ¿Ok? Escuchen bien. Nos redimió del dominio del pecado, singular, del pecado. El pecado como un poder malévolo que nos ataca.
Pero la Biblia muchas veces distingue entre pecado, singular, y pecados, plural, que son acciones indignas e indebidas del creyente. El creyente ha sido liberado del pecado, pero constantemente cometemos pecados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vieja todavía está un poco amarrada a lo antiguo. Y el creyente siente el poder de la naturaleza pecaminosa frente al mundo y la carne, y a veces el creyente comete un pecado. Cuando cometemos un pecado, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al Señor y pedir que nos perdone y nos limpie y nos suelte del impacto de ese pecado en nuestras vidas. Este es el concepto aquí. El concepto de una libertad constante de los pecados en nuestras vidas. Hemos sido redimidos una vez para siempre en Cristo, pero también podemos tener día tras día el perdón de los pecados. Día tras día Dios nos suelta del impacto de los pecados en nuestras vidas, en la medida que nos acercamos al Señor día tras día y pedimos que Él nos limpie del pecado, y a veces usamos este concepto, Él nos perdone del pecado. Qué hermoso, hermanos, saber que además de haber sido redimidos una vez por siempre, tenemos también una redención continua en el Señor Jesús. Y lo que el creyente debe hacer es valorar esta redención continua y acercarnos al Señor en tal manera que el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos ayude a vencer los pecados en nuestras vidas, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, hermanos, hemos tratado de tocar este tema de la redención. Es un tema mucho más profundo de lo que yo he mencionado ahora, porque no he tenido tiempo, porque no era mi propósito, entrar en los detalles minuciosos de la lucha contra conceptos modernos de la redención. En otro momento quizá habrá que hacer eso. Habrá que estudiar los teólogos liberales, ver qué argumentos usan, porque tienen argumentos muy sofisticados. Y algunos pastores y predicadores necesitan confrontar esos argumentos y ahora ir a exégesis mucho más detallada que puedo hacer en la clase esta mañana. Así que no piensen, hermanos, que esta mañana es la última palabra. ¿Ya? Hay muchísimo más que estudiar, pero eso va a ser ya a otro nivel, ya con pastores y graduados del seminario. Por mientras, creo que ha sido suficiente para la mayoría y estarán contentos que no vamos a estudiar con más profundidad estos temas en las mañanas. ¿Ok? Mañana vamos a continuar mirando la segunda parte del versículo 7, cuando Pablo complementa esto hablando de el perdón de los pecados, añadiendo según las riquezas de su gracia. Mucho más por estudiar el día de mañana. Vamos a parar ahí para tomar preguntas que podrían tener de lo que hemos compartido esta mañana. Así que vayan escribiendo las preguntas que puedan tener. Mientras van escribiendo, hermanos, viene en mi mente quizás facilitarles los estudios de Efesios, que lo puedan tener en forma tipiada. Por mientras, les animo a ir a esta página web. Pueden anotar esta página web, predicalapalabra.com. ¿Ya? www.predicalapalabra, todo junto, predicalapalabra.com. Esa es la página web de un servidor que he creado hace muchos años. Está colgado ahí todavía y hay algunos de estos estudios de Efesios, lo van a encontrar ahí. Quizás es la forma más fácil de accesar estos estudios. Así que vayan a esa página web, busquen en la página web Nuevo Testamento. En esa página Nuevo Testamento van a encontrar la carta de Pablo a los Efesios,
hagan clic en Efesios y van a ver los estudios de Efesios en esa página web, ¿ok? Los que quieren poder leer con más detalle estos temas en internet. José Miguel Escurra González dice: Pastor, muy buenos días. Soy nuevo leyendo la Biblia y quisiera saber esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, habla sobre un nuevo pacto. ¿Se refiere a la muerte de Cristo? Ya, gracias. Me encanta saber que eres nuevo, que quieres estudiar la palabra de Dios. Excelente. Ten paciencia contigo mismo. No lo vas a aprender todo de golpe. La Biblia es un libro profundo, pero me alegra que estás queriendo ya empezar a estudiar. La Biblia está en dos testamentos, ¿no es cierto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Quizás no sabes, pero la palabra testamento significa pacto. Así que lo que llamamos el Antiguo Testamento son los libros que pertenecen al Antiguo Pacto. Los libros que son el Nuevo Testamento son los libros que pertenecen al pueblo del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es el pacto que Dios estableció con Israel en el monte Sinaí a través del hombre Moisés. Ese es el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto lo estableció el Señor Jesús en el monte del Calvario para la iglesia. El Nuevo Pacto es mucho mejor que el Antiguo Pacto. Vas a leer eso en Hebreos capítulo 8. El Nuevo Pacto es mucho mejor. ¿Por qué? Tiene mejores promesas y tiene mejores condiciones. Así que eso, en resumen, es lo que es el Nuevo Pacto. Es la salvación que tenemos por fe en Cristo Jesús. Te animo que sigas estudiando y leyendo el libro de Hebreos. Natalia RG dice: Buen día, Pastor Alex. Muchas gracias por las ilustraciones de la palabra. Mi pregunta es: ¿por qué los judíos esperaban un Salvador que era más político y guerrillero? ¿Era por el contexto en que vivían o había otra razón? Buena pregunta. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3 nos indica que los judíos, cuando leían el Antiguo Testamento, tenían un velo sobre sus mentes. Es decir, porque la gran mayoría de judíos no habían nacido de nuevo y no tenían el Espíritu Santo. La verdad es que no entendían bien el Antiguo Testamento. Lo estudiaban profundamente, pero no lo entendían bien. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de la salvación de Dios por el Mesías, usando las analogías de Moisés salvando a Israel de Egipto y el retorno del cautiverio en Babilonia. Esos dos eventos tenían connotaciones políticas. De ahí surgió la idea de que el Mesías iba a salvar una vez más al pueblo de Israel políticamente. Lo que no entendieron es que los profetas estaban hablando de una salvación espiritual, no política. Esa es la importancia de Isaías capítulo 53 y la muerte del siervo de Dios. Ahora, los judíos entendían que los cánticos del siervo en Isaías 42, 49, etc., hablaban del Mesías, pero les costaba aceptar que el capítulo 53 hablaba del Mesías también y su muerte. Así que pasaron eso por alto y se quedaron con este concepto de un Mesías, un libertador político. Es lo que esperaban cuando Cristo vino. ¿Se acuerdan cuando Cristo multiplicó los panes a los 5,000? Leemos en Juan capítulo 6 que la muchedumbre lo quiso llevar de golpe a Jerusalén para pelear contra los romanos. Y Cristo tuvo que despedir toda la multitud y bajar los ánimos hasta de los discípulos, porque se habían emocionado con este concepto de un Mesías libertador políticamente. Y Cristo tuvo que enseñar: el Hijo del Hombre no vino para servirse políticamente,
Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero los judíos no entendían eso. Alejandro Peter Arrojo Girón dice: cuando Cristo redime nuestros pecados y lo hace continuamente, es la labor que Cristo hace continuamente al lado del Padre. ¿Es correcto decir que esta labor de redimir nuestros pecados va a terminar con su segunda venida? Sí, va a terminar porque nuestros pecados van a terminar. Ahora, para cada creyente, la acción continua de redimirnos del pecado se va a acabar cuando morimos. El día que morimos, dejamos de pecar. Y en la eternidad ya no pecaremos. El pecado de los creyentes, en su conjunto, obviamente va a terminar con la segunda venida. Así que en la cruz del Calvario, Cristo redimió a su pueblo, en un momento dado, por toda la eternidad. Ese pueblo está compuesto de creyentes individuales, que en su vida cristiana cometen algún pecado de vez en cuando. Ese pecado tiene que ser perdonado, tiene que ser limpiado, para que el creyente sea soltado de las implicancias de ese pecado personal ese día en su vida. Esa acción de redención es una acción continua que Dios el Hijo hace a nuestro favor a la diestra del Padre, intercediendo día tras día por nosotros mientras estamos en la tierra. Esa tarea de redención va a acabar con mi muerte personal y luego con la segunda venida del Señor Jesús. Isaac Casaquispe dice: un buen día, pastor. Mi pregunta es si los humanos podríamos comer la sangre de los animales. En el Antiguo Testamento Dios prohibió a los judíos comer la sangre, porque Dios quería que los judíos entendieran muy bien el valor de la sangre y constantemente se preguntaran: ¿y por qué no puedo comer? ¿Y por qué no puedo comer? Y los padres tratarían de orientar a los hijos a pensar en ese Cordero que iba a venir más adelante, el Señor Jesús. Cuando estamos en el Nuevo Testamento, hay pasajes que dan a entender que el creyente ahora puede comer cualquier animal, cualquier cosa, porque como Cristo dijo, lo que nos contamina no es lo que entra a nuestro estómago, sino lo que sale de nuestros corazones. Y con eso declaró todas las comidas limpias. Así que en base a ese texto, hay creyentes que dicen, no hay ningún problema, el creyente hoy en día puede comer sangre. Pero en Hechos 15, en el concilio de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos enviaron una carta a la iglesia gentil pidiendo que los gentiles creyentes se abstuvieran de comer sangre. Yo creo personalmente que lo estaban diciendo porque esos creyentes gentiles estaban muy vinculados con creyentes judíos para quien comer sangre era anatema. Hoy en día eso ya no se da porque los creyentes casi ninguno conocemos creyentes judíos. Así que me parece que esa restricción de la carta de Jerusalén no es aplicable para nosotros hoy en día. Pero hay creyentes que dicen sí. Al final es un asunto de conciencia. Cada creyente tendrá que delante de Dios tomar su decisión. El Espíritu Santo te va a indicar. El creyente debe hacer lo que el Espíritu Santo te da paz para hacer. Si tienes paz para comer, puedes comer. Si no tienes paz, no debes comer. Si una vocecita te está diciendo, no, esto quizás no debes hacer, no lo hagas. ¿Ya? Porque no es bueno ir en contra de tu conciencia personal. Un último comentario. Fernando Castro dice: pastor, me encuentro leyendo La mortificación del pecado de John y la gloria de Cristo, del autor John Owen, y también Los atributos de Dios, de Arthur Pink. Son de mucha edificación espiritual a mi vida. Excelente, Fernando. La clase del libro que leemos nos hace. Hay esta frase: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría al creyente: dime qué libros lees y te diré qué clase de creyente eres.
Estás leyendo muy buenos libros, Fernando. Y te animo, adelante, hermano. Excelente libro. Te van a enseñar cosas muy profundas que hoy en día difícilmente se escuchan en la iglesia. Así que eso va a crear en ti un tremendo antivirus espiritual que te va a ayudar en tu vida cristiana. Adelante, Fernando, y ojalá que hubiera más creyentes como tú leyendo esa clase de literatura cristiana. Muy bien, lo dejamos ahí entonces por esta mañana. Vamos a orar y pedir que Dios nos pueda bendecir y acompañar durante este día que Él nos ha regalado. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra. Gracias por las riquezas que tenemos en este libro de Efesios y la oportunidad, Señor, de estudiar en detalle y a fondo para que esto nos pueda animar en nuestra vida cristiana. Así que, Padre, gracias por cada persona que he escuchado. Quiero pedir que tú le bendigas, que tú les animes en su vida cristiana. Y guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo de tantos virus espirituales. Esta pandemia, Señor, es una parábola de un virus dañino o viruses dañinos para la iglesia. Tu palabra nos advierte del peligro de la apostasía de la iglesia en los últimos tiempos. Padre, danos un sano temor de esa pandemia espiritual que va a venir a la iglesia muy pronto. Y al igual, Padre, que hubiéramos anhelado que los gobiernos del mundo estuvieran preparados para este virus. Oramos por los pastores y los líderes de las iglesias en todo el mundo. Danos pastores y líderes capaces de entender estas cosas, de tener en su lugar todo el antivirus que la iglesia necesita para postergar esta pandemia de la apostasía universal. Te lo pedimos, Padre, para que tengamos más tiempo todavía para predicar el Evangelio antes que venga ese gran y terrible día del Señor Jesús. Nos encomendamos ahora en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos queridos.